En 1975 me hice testigo de Jehová en Zaire, que en aquel tiempo se encontraba bajo una dictadura. Solo había un partido político y se suponía que todo el mundo debía unirse a él. Cualquier puesto de trabajo requería que uno apoyara al partido, pero yo me negué a participar en política. Seguimos en nuestro análisis de la Asamblea Regional 2018 Sea Valiente. En esta ocasión nos dice este señor que él se hizo testigo después de 1975, cuando fue lo de la profecía de que se iba a acabar el mundo. Bueno, después de esto, él se hizo testigo de Jehová y comenta que en su país tenías que ser parte de un partido político para tener trabajo. Vamos a escuchar lo que pasó. Un día me pidieron que estuviera presente para hacer el saludo a la bandera. Así que tenía que ir y explicarles a todos los trabajadores por qué me negaba a participar. Mientras me llevaban, oré mucho. Hasta entonces había tratado de no llamar la atención, pero aquel día todos estaban muy enojados, de modo que tuve que ir. El sábado vino a la oficina un miembro del partido. Empezó a gritar: ¿quién es el que se niega a participar en política? Después de hablar un rato, le dijo a la gente que saliera. Todos lo hicieron. Yo fui el único que se quedó en la oficina. Mira, esta situación fue algo muy recurrente en aquella época. Y no solamente fue en ese país, también en Malawi. Yo recuerdo muy bien lo de Malawi, a lo mejor tú ya estás enterado al respecto, pero era lo mismo. Tenían que tener una cartilla de donde tú te afiliabas al único partido político del país y te daban trabajo, te daban comida. Y como los testigos de Jehová no participan en política, ni en las cuestiones militares, ni nada que tenga que ver con eso, pues no se afiliaban en esos países, no se afiliaban al partido político y pasaban mucho sufrimiento, tanto ellos como sus familias. Te recuerdo, estos son países de África, del tercer mundo, donde no dan mucho dinero a la organización. Yo creo, no sé por qué no les interesaba a los miembros de la organización que estas personas estuvieran bien. A lo mejor querían dejarlos como ejemplo a los demás del mundo, de los testigos de Jehová de todo el mundo. Pero yo soy mexicano y aquí en México, como tú sabrás, si eres testigo de Jehová de un tiempo, nosotros también teníamos un partido político que era el PRI, y el PRI obligaba a los hombres mayores de 18 años a tener la cartilla militar. Si no tenías la cartilla militar, tampoco podías tener pasaporte, tampoco podías, etcétera, etcétera. Ahorita, en estos momentos, la cartilla militar ya no sirve para nada más que para como documento oficial y para trabajos de gobierno, para algunos trabajos de gobierno. Pero antes se necesitaba para mucho, tan sencillo como para el pasaporte. Creo que hasta para casarte necesitaban la cartilla militar. Y mientras los hermanos testigos de Jehová de África sufrieron muchas cosas por no tener su cartilla del partido, aquí en México los testigos de Jehová teníamos la cartilla militar. Te voy a explicar cómo es el asunto, cómo era el asunto. Yo lo viví. ¿Cómo era el asunto en México? Cumplías 18 años y tú tenías que reportarte a la base militar de la ciudad a un sorteo donde participaban todos los hombres de 18 años de edad. En ese sorteo tú sacabas una bola de la tómbola y si salía bola blanca tenías que hacer un año de servicio militar obligatorio. Y si sacabas bola negra, no hacías el servicio militar. Cuando yo cumplí 18 años, siendo testigo de Jehová bautizado, fui al centro de mi ciudad, fui al sorteo porque se anunciaba, fui al sorteo y me salió bola negra. Entonces no tuve que hacer el servicio militar. Pero no hacer el servicio militar era pues como que pues un premio, pero al final de cuentas te daban tu cartilla militar. De hecho te la voy a enseñar. Esta cartilla militar yo la saqué siendo testigo de Jehová bautizado. Fíjate lo que dice: el ciudadano soldado de servicio militar nacional Eduardo Joel Martínez Pedraza, etcétera, etcétera.
pero ya eras considerado como parte de del ejército mexicano, como reserva del ejército mexicano. Entonces, aquí están mis datos, mi foto, pues aquí están. Entonces, ahí estaba muy chavito, tenía 18 años, pero todos los testigos de Jehová, hombres en México, teníamos esto, porque era requisito del gobierno. Entonces, mientras los africanos, los testigos de Jehová de África sufrían, nosotros aquí teníamos esto. De hecho, esta es una cuestión que se trata en el libro Crisis de Conciencia. Si no has leído ese libro, está hecho por Franz, que es un ex miembro del cuerpo gobernante, que él dice que cuando él vino a México y se enteró que nosotros teníamos esto, mientras los testigos africanos sufrían, él fue a Betel y les dijo a sus compañeros del cuerpo gobernante, oye, ¿por qué no le hacemos igual que en México? Y todos dijeron, no, pues no. Entonces, para él fue una cuestión de crisis de conciencia, de sentirse mal, porque en México se nos permitía hacer el servicio militar y en África estas personas sufrían. Las nuevas generaciones de testigos de Jehová mexicanos probablemente no conozcan esto, porque la ley en México cambió a partir del 2004 o 2005 por ahí. Tú como ministro religioso puedes pedir una excepción del servicio militar. Pero aún así, si no quieres hacer el servicio militar, pues no lo haces, porque no ocupas esta cartilla, más que si quieres ser policía o tránsito, una cosa así. Al salir del trabajo, creí que iban a arrestarme, pero no. Finalmente, todos llegamos a casa. No solo tuve que soportar la presión de mis compañeros cada día, sino que además me bajaron de categoría en el trabajo. Hubo un año en que mis hijos no pudieron ir a la escuela porque no teníamos dinero. A duras penas podíamos cubrir las necesidades básicas. ¿Escuchas esto? O sea, no tenían dinero ni para ir a la escuela. ¿Cómo es posible que los líderes de los testigos de Jehová permitan esto en África y en México no nos decían nada? ¿Te imaginas lo que sintió Franz del cuerpo gobernante por ser él sincero? O sea, él era testigo de Jehová sincero y había sido testigo de Jehová toda su vida y pensaba que era lo correcto. Al enterarse de esto, para él fue su crisis de conciencia y por eso dejó de ser miembro del cuerpo gobernante. Pero nunca descuidé las cosas espirituales. Asistía a las reuniones, participaba en ellas, salía a predicar, estudiaba la Biblia y, sobre todo, oraba mucho. Jehová me ha bendecido porque sigo en la verdad. Lo ha hecho durante todo este tiempo. Ser neutrales es la mejor forma de apoyar el reino de Dios. Aparte de la predicación, claro está. Aunque el gobierno vaya en contra de nuestra obra, no deberíamos ver eso como algo malo o negativo. Hasta en ese caso, se puede lograr mucho. Se puede dar testimonio, un testimonio a favor del reino, del nombre de Jehová y de su autoridad. Si uno lo ve así, confiará en Jehová. Cuando Él permite que pase algo, es por una razón. Pues no te equivoques, no es Jehová quien lo permitió. O sea, tú sufriste porque el cuerpo gobernante quiso que sufrieras y porque tú te la creíste. O sea, si hubieras tenido internet en aquella época, a lo mejor te hubieras enterado lo que los testigos de Jehová en México hacíamos y no te hubieras hecho testigo de Jehová, porque eso es hipocresía religiosa. Decir ser neutrales cuando en México los testigos de Jehová éramos parte del ejército.